Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando de la teoría burocrática o de la burocracia en la administración. Veremos muchos aspectos importantes, sus características, ventajas, desventajas y analizaremos todo lo que tiene que ver con ella. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Lo primero que vamos a ver en este videotutorial, vamos a ver a los antecedentes y orígenes, la sociedad y la autoridad, las características, las ventajas y las disfunciones de la teoría burocrática. En este sentido, debemos entender que la palabra burocracia como tal se entiende desde varios sentidos o desde varios puntos de vista. Tenemos el sentido vulgata o el sentido común, que nos habla acerca de improductivo mantenido por el Estado, los impuestos y la sociedad, que es como usualmente hemos entendido la palabra burocracia, como una cantidad de puestos en la política o en el Estado que son colocados por simplemente cumplir algún tipo de cuota política. Desde el sentido social es una posición social o un estrato. Sin embargo, en el sentido organizacional, que es como lo estamos analizando, la burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, en la adecuación de los medios a los objetivos de la organización, con el fin de garantizar la máxima eficiencia en la búsqueda de esos objetivos. Por lo tanto, tenemos aquí la teoría estructuralista, la cual tiene sus inicios con la teoría de la burocracia, que es la que estamos analizando, que hace énfasis en la estructura. Sin embargo, más adelante, un par de años más adelante, se afianza la teoría estructuralista propiamente dicha, y esta no solamente se afianza en la estructura, sino también en la relación que tienen las personas con el ambiente que rodea a la organización. En este sentido, veamos quién fue Max Weber. Max Weber fue un profesor alemán, creador de la sociología de la burocracia, o como la conocemos actualmente. Fue un profesor universitario alemán, el cual nos decía que la organización debía ser eficiente por excelencia, empezando desde la estructura, como lo habíamos dicho. Era diseñada para funcionar con exactitud. El modelo de la burocracia debería permitir que la estructura fuera eficiente y funcionara con exactitud. Para obtener buenos resultados se necesitaba detallar y precisar por anticipado cómo debían hacerse las cosas. Eran los pensamientos de Max Weber que básicamente se aplicaron o se hicieron efectivos en la organización y la administración años después de su muerte. Ahora, veamos cuáles son los orígenes de la teoría burocrática o de la burocracia. Tenemos lo que es la parcialidad de la teoría clásica y de las relaciones humanas. En este sentido, ambas eran opuestas y contradictorias entre sí. Ambas revelaban dos puntos de vista extremistas e incompletos sobre la organización, creando la necesidad de un nuevo enfoque más amplio y completo de la estructura y de los participantes de la organización. Necesidad de un modelo de organización. Se hizo necesario un modelo de organización racional, capaz de caracterizar todas las variables involucradas y el comportamiento de los miembros aplicables a la fábrica o a la organización o a la empresa y a todo tipo de organización humana. El creciente tamaño y la complejidad de las empresas pasó a exigir modelos de organizaciones mejores definidos. En este sentido, la industria en gran escala depende de la organización, de la administración, del proceso administrativo, de las personas con diferentes habilidades. Estos deben situarse en diferentes sectores de la producción y en diferentes niveles jerárquicos. Deben ejecutar tareas específicas, ser dirigidos y ser controlados. En este sentido, la teoría clásica y de las relaciones humanas, como dijimos al principio, mostraba una deficiencia. El resurgimiento de la sociología de la burocracia.
Según esta teoría, se puede pagar a una persona para que actúe y se comporte de cierta manera predeterminada, la cual debe explicársele exacta y minuciosamente, impidiéndole que sus emociones interfieran con su desempeño. Es decir, en vez de emociones y sentimientos, la racionalidad en la consecución de los objetivos. La sociología de la burocracia propuso un modelo de organización que los administradores de la época no tardaron en aplicarlo a sus empresas. Y es allí donde surge lo que conocemos como la teoría de la burocracia. Ahora, Max Weber nos plantea tres tipos tanto de sociedad como de autoridad. En este caso, la sociedad y autoridad tradicional, sociedad y autoridad carismática, y la sociedad y la autoridad burocrática. En este sentido, vamos a ver cada una de sus características, tanto desde el punto de vista de sociedad como de autoridad. Empecemos con la sociedad. La tradicional se nos presenta como patriarcal, hereditaria, tipo de la sociedad medieval. Quiere decir que la sociedad era tradicionalista. El enfoque patriarcal estaba muy marcado, las cosas se daban por herencia, se sucedían a través de la herencia. En este sentido, también se trasladaba a la organización, como lo veremos más adelante cuando él propone el tipo de autoridad tradicional. Tenemos la sociedad carismática. Él la define como algo místico, arbitrario y personalista, o sea, de gustos, de afinidades. Las personas se relacionaban por las afinidades que tenían, como por ejemplo los partidos políticos, los grupos religiosos. Todo era a través de un seguimiento hasta cierto punto involuntario de las personas que se juntaban unas con otras con relaciones comunes entre sí. Y luego tenemos la sociedad burocrática, donde aplican las normas impersonales, la racionalidad en los medios y la racionalidad en los fines. Quiere decir que es un tipo de sociedad que no se deja guiar por las emociones o las empatías que existen entre los grupos, sino que busca la racionalidad para poder lograr los fines de ella misma. Ahora veamos lo que tiene que ver con la autoridad. En este sentido, hay que entender qué es la autoridad o cómo se nos plantea la autoridad. La autoridad se entiende como la obediencia que se le da, obviamente estamos hablando a la persona que ocupa un cargo, ¿sí?, dentro de la organización, porque recordemos que la autoridad va amarrada al cargo. En este caso, la autoridad es la probabilidad que una orden o un comando sea obedecido. O sea, aquí la autoridad va relacionada con la obediencia, la probabilidad que lo que yo diga sea obedecido. Ahora, la autoridad también se entiende como un poder institucionalizado. Recordemos que el poder es una influencia. Ahora, el poder puede recaer en la persona, ya que no necesariamente la persona tiene una autoridad, pero puede tener un poder, como lo hemos explicado anteriormente. Dicho esto, veamos los tres tipos de autoridad, según Max Weber. Tenemos la tradicional, no es racional, justifica lo mismo de antes, se obedece por estatus o tradición. Es cuando en las organizaciones la autoridad, la gerencia dice, aquí se han hecho las cosas de esta forma y las vamos a seguir haciendo de la misma forma. O sea, hace lo mismo que ha venido haciendo. Es muy cerrada al cambio, a la innovación, y se obedece por estatus o por tradición. Usualmente el gerente que fue el abuelo pasa la autoridad al nuevo gerente que es el hijo, luego a su hijo, o sea, abuelo, padre, nieto. Se obedece por tradición o por estatus. En la autoridad carismática tenemos que no se delega ni se hereda, a diferencia de la tradicional.
sino que aquí es por devoción, aquí es porque sigo a ese líder, porque tengo empatía, porque tengo emociones hacia esa persona. Acepta órdenes por influencia del líder, son convencidos. Es un poder sin base racional y este poder o esta autoridad es legitimizada por la devoción que sienten las personas hacia ese líder, sea un líder político, un líder religioso, un líder social, comunal, un líder en el área de los deportes, en el área de las artes. Es la devoción que sienten por esa persona que hace que le sigan en todo lo que esta persona pida. Y luego tenemos la que Weber plantea por excelencia, que es la autoridad burocrática. En este sentido, la obediencia es por los reglamentos, por lo que está escrito. Se acepta órdenes porque se creen que son legítimas, porque vienen de un cargo establecido en la estructura de la organización. Las normas son a través de procedimientos formales y por todo lo que está escrito, todo lo formal, lo que está en la estructura y lo que está escrito y aprobado por la organización. Allí es donde se evidencia la autoridad burocrática. Muy bien, continuamos. Vamos a ver ahora lo que son las características de la teoría burocrática, que en este caso son 10 características. Veamos cuáles son. Tenemos primero, carácter legal de las normas. En este sentido, la burocracia es una organización unida por normas y reglamentos que están establecidos por escritos, y estos pueden ser exhaustivos, capaz de regular todo lo que ocurra dentro de la organización. Las normas y reglamentos son racionales porque son coherentes con los objetivos previstos para lograr los objetivos. Son legales porque confieren a las personas investidas de autoridad un poder de coacción, como explicamos ahorita, para que sean obedecidos. Se economizan esfuerzos y se posibilita la estandarización dentro de la organización. Carácter formal de las comunicaciones. Además de las normas y reglamentos que vimos anteriormente, las comunicaciones escritas es lo válido dentro de la estructura organizacional. Las decisiones, las reglas, las acciones administrativas se formulan y se registran por escrito. Este tipo de formas de comunicación suelen establecerse, por ejemplo, con formatos, los cuales estandarizan la comunicación dentro de la organización. Carácter racional y división del trabajo. El proceso de burocratizar una estructura implica una sistemática división de trabajo en orden de la racionalidad, es decir, se agrupan las tareas de tal forma que usando la razón o la racionalidad en la estructura misma me permita a mí lograr los objetivos. Se divide el trabajo, el derecho y el poder estableciendo las atribuciones de cada participante en la estructura, los medios y las condiciones necesarias para lograr los objetivos. El resultado, si hablamos desde el punto de vista de la representación de la estructura, el resultado será un organigrama capaz de representar la perfecta disposición tanto de niveles, jerarquía, límites o líneas de autoridad, responsabilidad, integración, ya sea hacia arriba, hacia abajo, horizontal, vertical, y me permite entender cómo funcionan las tareas dentro de la organización. La impersonalidad en las relaciones. La división del trabajo que vimos anteriormente, o sea, la distribución de funciones y actividades y tareas es absolutamente impersonal. Es decir, no se crean o se agrupan de acuerdo a las personas, sino de acuerdo a las tareas necesarias a realizar dentro de la estructura. No depende de las personas. Se habla, por lo tanto, de puestos, de cargos o de funciones, no de personas como tal. Es decir, antes de referirse a gerente, se refiere a gerencia. Sí, o sea, hay una impersonalidad al momento de hablar de los cargos. Las personas son quienes ocupan esos cargos, ¿sí? Es decir, ellos se colocan allí por su capacidad y no por sus emociones para poder realizar las tareas. Se obedece a un superior que está
dentro de la estructura de organización, más no a la persona. Es decir, a la persona se le obedece porque tiene el cargo, más no por la persona en sí misma, sino por el cargo que ésta ocupa. En consecuencia, también es impersonal la obediencia prestada a este superior. Continuamos. La jerarquía de autoridad. El principio de la jerarquía agrupa los cargos y funciones y establece las tareas o tramos de control. Eso quiere decir cuántos cargos, cuántas funciones un líder o un jefe puede manejar. Esos son los tramos de control. Hace cómo agrupa los cargos para que exista una autoridad sobre esas tareas o ese proceso que incluye varias tareas. La jerarquía es en orden y en subordinación y se define con reglas limitadas y específicas. La autoridad es inherente al cargo. O sea, la autoridad existe porque existe el cargo, no por la persona. Dado que la acción de ambos se procesan dentro de un conjunto mutuamente reconocido de las reglas, es decir, la autoridad y el poder que resultan del cargo y de la persona, como lo explicamos, ambos se procesan dentro de un conjunto de reglas que están reconocidas en la organización. Recordemos que la autoridad va con el cargo y el poder reposa es sobre la persona. Ok, continuamos. Seguimos con las características. Lo que es la estandarización de rutinas y procedimientos. Cada cargo está burocráticamente determinado por reglas y normas técnicas, es decir, cada cargo tiene una razón de ser, no existe por sí mismo. Los estándares de desempeño son así fácilmente evaluables. Cuando a la persona se le explica qué es lo que va a hacer dentro del cargo, también se le debe explicar que va a ser evaluado por ciertos indicadores o ciertos estándares. Los manuales de organización, procedimientos y políticas son la expresión de esta característica del modelo burocrático. Todos estos manuales donde nos dicen qué hay que hacer en los procedimientos y en los procesos es una consecuencia de la organización burocrática o de la teoría burocrática. Tenemos la competencia técnica y la meritocracia. La selección de personas en un modelo burocrático o en una autoridad burocrática se basa en el mérito y en la competencia técnica, jamás en preferencias personales, ya que recordemos que estas preferencias personales están más atribuidas a lo que es la autoridad carismática y no a la burocrática. Es decir, las personas se escogen por su perfil, por su hoja de vida, por su experiencia, porque merecen estar allí, más no porque a mí me gustaría que esa persona estuviese allí. Los procesos de admisión, promoción y transferencia del personal son iguales para toda la organización y se basan en criterios generales y racionales. O sea, ese proceso de selección ya está establecido, ya hay unos procedimientos, hay unos pasos que hay que cumplir, unos requerimientos que hay que llenar para que la persona pueda obtener ese puesto. Por lo tanto, hablamos de esta competencia técnica y de la meritocracia. Tenemos la especialización de la administración. La administración está separada de la propiedad en una organización burocrática. Es decir, los miembros del cuerpo administrativo no son los mismos que los miembros de la junta accionista, es decir, los propietarios de la empresa. Por lo tanto, la administración es quien lleva el día a día de la organización, no son los mismos que tienen propiedad, es decir, los dueños de la empresa, los accionistas. Estos están por separados. Los medios de producción, los recursos financieros y la tecnología no son propiedad de los burócratas, es decir, no son propiedad de los que llevan a cargo la administración. Pero sin embargo, estos dependen de este tipo de medios, los cuales son brindados por las personas que tienen la propiedad de esa organización. Es importante separar esto. De acuerdo a la teoría de burocracia, son dos cosas diferentes. Uno es el dueño, otro es el que administra. El dueño provee los recursos y los medios para que quien administra logre con esas herramientas los objetivos de la organización. Muy bien, continuamos. Profesionalización
de los participantes o de los funcionarios de la organización. Desde el punto de vista de la teoría de burocracia, la organización cuenta con administradores profesionales. Eso lo vimos en la competencia técnica y meritocracia. O sea, están en los cargos porque cumplen el perfil. Esta persona es un especialista en el desempeño de las actividades que tiene a su cargo. Por lo tanto, es un asalariado y el trabajo en la organización suele ser su principal fuente de ingresos. Es un ocupante de un cargo y la actividad que realiza en la estructura suele ser la principal que esta persona hace. No es el dueño de los activos ni de los medios de producción de la empresa, como lo dijimos ahorita en la característica de la especialización de la administración. Y por último, pero no menos importante, completa previsibilidad del funcionamiento. La más completa y absoluta previsibilidad del comportamiento de sus miembros. Quiere decir que el comportamiento humano dentro de la organización, de acuerdo a la teoría burocrática, es totalmente previsible. Por lo tanto, si yo le estoy pagando para que haga una función, ¿cuál debería ser el resultado? El logro de los objetivos de esas funciones que él está llevando a cabo. ¿Sí? Recordemos que la teoría de burocracia, como hablamos al principio, de la fragilidad y la ambigüedad que tenía la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas, aquí me está diciendo que el comportamiento de las personas dentro de una organización burocrática es totalmente previsible. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con las características de la burocracia. Ahora vamos a ver lo que son las ventajas de la burocracia. Tenemos lo que es la racionalidad, la precisión en la definición del cargo y la operación, rapidez en las decisiones, univocidad de interpretación, uniformidad de rutinas y procedimientos, constancia. Vamos a ver estas 6 primeras ventajas de la burocracia. En este sentido, cuando hablamos de racionalidad, la racionalidad implica adecuación de los medios a los fines. En el contexto burocrático, ¿qué significa? Pues la eficiencia. Una organización es racional si en ella se escogen los medios más eficientes para la implementación de las metas. Cuanto más racional y burocrática se vuelve la organización, pues tanto más los miembros individuales se convierten en piezas claves dentro de la organización e ignoran su comportamiento como individuos. Esta concepción de racionalidad es la que fundamenta, por ejemplo, la teoría científica de la administración, la cual implica el descubrimiento y aplicación de la mejor manera de realizar un trabajo. En el caso de precisión en la definición del cargo y la operación, esto se da por el conocimiento exacto de los deberes que debe llevar a cabo la persona. Precisión en la definición del cargo. Recordemos, dentro de los principios de la administración, que estaba que la unidad de dirección. ¿Y qué es la unidad de dirección? ¿Qué es lo que se espera de la persona en ese cargo? Rapidez en las direcciones. Cada uno conoce lo que debe hacer y quién debe hacerlo. Y las órdenes y papeles se transmiten a través de canales preestablecidos. En el caso de la univocidad de interpretación, la reglamentación es específica y está escrita. O sea, no hay variaciones para interpretar una norma o una regla dentro de la organización. Uniformidad de rutinas y procedimientos. Esto favorece la estandarización, la reducción de costos y errores, pues la rutina es un procedimiento que eventualmente se define por escrito. ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer en este cargo o en este proceso? Tenemos la constancia. Los mismos tipos de decisión deben tomarse en las mismas circunstancias. Como ya han habido casos previos, han habido situaciones previas y en esas situaciones se tomaron ciertas decisiones que llevaron a una buena consecución o a un feliz término, por lo tanto en situaciones similares se hará lo mismo. Continuamos. Reducción de la fricción entre las personas. Cada empleado conoce lo que se exige de él, por lo tanto esto evita que el empleado se sobrecargue en sus funciones y evite la fricción entre las personas con las que trabaja. La confiabilidad. El negocio se conduce a través de reglas conocidas, es decir, estamos seguros de lo que estamos haciendo.
Beneficio para las personas. Se formaliza la jerarquía, se divide el trabajo entre las personas de manera ordenada, por lo tanto se entrena, es decir, las personas tienen claro qué es lo que va a hacer para evitar confusiones en la estructura de la organización. Continuidad en la organización por medio de la sustitución del personal que se retira, o sea, la rotación. Esto permite, ¿por qué? Porque no recordemos que la clave no está en la persona, sino en el puesto o en el cargo que ya está definido. Después de una inducción, que eso nos amarra a la siguiente ventaja, la subordinación de los nuevos a los antiguos. Hay respeto de los nuevos integrantes por los antiguos, ya sea por el poder, por la experiencia que tienen. Esto permite que exista una subordinación de esos nuevos al personal antiguo. Bien, por último, vamos a hablar lo que tiene que ver con las disfunciones o las desventajas de la burocracia. Tenemos internalización de las reglas y apego a los reglamentos. Los reglamentos pasan de ser medios a ser los principales objetivos de la burocracia. Es decir, se le da demasiada importancia, demasiado apego a los reglamentos, que se olvida por un momento de que ellos están allí es para ayudar a conseguir los objetivos. Y parece que no será ni un paso si eso no está establecido en el reglamento. Exceso de formalismo, porque tiene como finalidad que todo se registre debidamente por escrito. Esto tiene un problema con el formalismo cuando es todo por escrito y todo por conducto. Si no pasa por todos los conductos, ya sean regulares o no, o los vistos buenos, y hay veces que eso coloca traba, ya sea en la atención al cliente, en la consecución a veces de una orden, o en la consecución de pronto de una licitación, o en la consecución de una orden por escrito de alguno de los jefes. Por pasar por tantos puestos y por tantos protocolos, termina siendo un problema. Resistencia al cambio. Todo está establecido, por lo tanto, todo es una rutina. El cambio se vuelve indeseable y puede generar conductas de reclamación. Todo se vuelve rutinario. Por lo tanto, cuando se propone algo nuevo, hay una resistencia porque se ha venido haciendo así. Ya eso está escrito. Ese procedimiento está establecido, está formalizado. Por lo tanto, hay una resistencia. Despersonalización de la relación. Enfatiza los cargos y no las personas que los ocupan. Los empleados conocen a sus colegas no por sus nombres, sino por los títulos de sus cargos que ocupan. Se llega a un extremo tal de que se olvida quizás el nombre de las personas o relacionarse con las personas desde un punto de vista social, y todo es formal. No se sabe el nombre de las personas, sino el cargo que ocupa. Tenemos también la categorización en las decisiones como base del proceso decisorio. Categorizar significa clasificar las cosas según los estereotipos con la finalidad de usarlas con más facilidad. Cuanto más se utiliza la categorización, menor será la búsqueda de alternativas diferentes a la solución. Quiere decir que limita las alternativas a los problemas. ¿Por qué? Porque estas son las decisiones que se han tomado siempre en casos similares. No se busca una alternativa diferente que de pronto puede dar una solución más práctica al problema. Superconformidad a las rutinas y los procedimientos. La burocracia se basa en las rutinas y procedimientos. Estas exigencias burocráticas provocan limitación en su libertad y espontaneidad personal. El empleado pierde la iniciativa, la creatividad y la innovación. Esto es supremamente contrario a lo que tiene que ver con la innovación, con la competitividad. ¿Por qué? Porque todo se basa en lo que está escrito. Estos procedimientos se hacen así, no se pueden mejorar, no se pueden innovar. Hay poca iniciativa para proponer cosas nuevas dentro de la organización. Exhibición de señales de autoridad. Se origina la autorización intensiva de símbolos o señales de estatus para demostrar la posición jerárquica de los empleados. Hay símbolos o señales, por ejemplo, cuando encontramos unos parqueaderos, que este puesto es para el gerente, este puesto es para el subgerente.
más no de pronto hay un nombre allí de la persona, sino es todo por el nombre del cargo, por el estatus que éste ocupa. Aquí están los asesores seniors y por acá los asesores juniors, o en el caso de las fuerzas militares, este es el club de los oficiales, este es el club de los suboficiales. Hay un marcado estatus debido a los cargos y a la autoridad. Y por último, hay una dificultad en la atención al cliente. El empleado se enfoca hacia dentro de la organización para sus nuevas rutinas. Esa actuación interiorizada lo lleva a crear conflictos con los clientes de la organización. ¿Por qué? Porque el empleado se enfoca hacia lo que está escrito, hacia las reglas, qué hacer en caso de. No se puede buscar una alternativa, lo que veíamos allá en la disfunción número 5. No hay pocas alternativas a los problemas que se presentan. En este caso con los clientes no se les da una solución práctica. ¿Por qué? Porque no está escrito, no está dentro de las políticas o dentro de las alternativas que le podemos dar. Por lo tanto, hay dificultad en la atención al cliente. Muy bien. Esto es lo que tiene que ver con la teoría burocrática de la administración. Por favor, si te gustó, da clic en me gusta, suscríbete al canal, coméntanos cualquier duda con mucho gusto en los comentarios, comparte esto y nos vemos en una próxima ocasión. No olvides suscribirte, darle clic en la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video te llegue el anuncio. Muchas gracias.